Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de lenguaje y comunicación. En esta ocasión, niños, vamos a estudiar el mundo de las historietas. ¿Estás preparado? Comencemos. Esto es una clase que tiene que ver con la guía que vas a recibir, ¿ya? Recuerda, dentro del lenguaje existen muchas maneras de comunicar. No solamente comunicamos a través de las letras, ¿cierto? La letra escrita, también a través de la palabra, pero en este caso a través de historias, ya historias divertidas con dibujos llamadas historietas como la que estás viendo acá en el recuadro. ¿Sí? Hay distintos nombres que estas historietas reciben, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile, Argentina, Cuba y España decimos historieta. En España dicen tebeo, monitos en México, muñequitos en Cuba, cuadriños en portugués de Brasil, patufet en catalán, bande dessinée en francés, cómic en inglés, es Estados Unidos, los países que hablan inglés, en italiano fumetti, y en japonés, manga. Todos tienen que ver con las conocidas historietas. Vamos a ver de qué se tratan estas historietas con más detalle. Veamos. ¿Qué es una historieta? Estás viendo acá un personaje muy conocido, ¿cierto? Que se llama Mafalda. Es un dibujito que aparece ahí. Es la niña que tiene el pelito largo, oscuro. La historieta, niños, es una narración realizada mediante una sucesión de imágenes dibujadas o pintadas sobre un soporte plano y estático. Normalmente ese soporte es el papel. ¿Qué quiere decir esto? Así como ves en la figura, la historieta es nada más que un dibujo que se va convirtiendo en una historia donde aparecen personajes, donde aparecen diálogos, ¿cierto? Ya es como las revistas que tú conoces de dibujitos. En Estados Unidos se inició la publicación en los periódicos en forma masiva. Ya fue en ese país donde comenzaron estas historietas a tener mayor difusión, a ser más conocidas. La primera página de historietas apareció el 9 de abril del año 1893 en un diario que se llamaba World, que significa mundo en castellano. En esta historieta se hicieron los primeros experimentos con el color y Outcault, que es el creador, va a inventar el Yellow Kid, que significa chico amarillo, como tú ves acá en la diapositiva, y que es un personaje que refleja la vida de los bajos fondos y se convierte en la principal atracción del diario. O sea, esta historieta hizo muy famoso al diario, ¿cierto? Este Yellow Kid o chico amarillo es el que aparece arribita, ya en la imagen que tú puedes ver arriba a mano izquierda. Acá te muestro cómo fue la primera historieta. Esto es muy antiguo. Mira qué interesante. Desde esa época ya se realizaban estas historietas. Esto fue en el diario, ¿cierto? En el diario de Estados Unidos se hizo famosa por primera vez esta historieta, ya del niño amarillo. ¿Te das cuenta cómo van creando una historia donde hay personajes, donde hay palabras que aparecen, donde se comunican los personajes? Llegamos. En el año 1897 se crea para el New York Herald, que es un diario de Estados Unidos, un nuevo personaje llamado Buster Brown. Este trabajo de Rudolf Dirks, que es el creador, con su obra Katzenjammer Kids, es considerado el primer cómic propiamente dicho en Estados Unidos. Aparece el 12 de diciembre de 1897 y tuvo una gran aceptación del público. ¿Sí? La persona que creó esto, de apellido Dirk, por primera vez introduce el uso de bocadillos, que son estas letras que aparecen en un globo, ¿cierto? ¿Ya? Dándole más dinamismo al conjunto de la historia gráfica. O sea, no solamente aparecían dibujitos con historias, sino que ya los personajes se comunicaban, ¿sí? Como tú ves acá, esto está en inglés, esto es la primera vez que se creó esto, con diálogos, donde hablan los personajes en estos globos que aparecen ahí, que también se llaman bocadillos. Acá puedes ver otra historieta, ¿cierto?
Aparece una persona durmiendo, los niños la empujan, le ponen un motor y se va durmiendo como una lancha por el agua. Te das cuenta que ellos también se comunican y también hacen ruidos en estos globos, ¿sí? Donde aparecen las letras, las palabras que los niños están comunicando. La parte de arriba ellos se están comunicando entre ellos. Ahí aparece también que el hombre está durmiendo y por eso aparece esa Z que indica que el hombre está durmiendo. Abajo te das cuenta, en el recuadro de abajo, el motor de esta lanchita que construyeron los niños hace un ruido, ¿cierto? Ahí se puede ver con la letra PR que simula el ruido del motor. Y las zetas que aparecen arriba del hombre que está durmiendo representan, ¿qué cosa? Que el señor está durmiendo, ¿verdad? ¿Vas entendiendo? Acá ves otra figura y fue Winsor McCay quien le dio actualidad, el innovador del cómic, por su audacia en el encuadre. ¿Qué significa esto? La utilización de diferentes planos y la belleza de sus dibujos y argumentos en obras tales como Little Nemo. ¿Qué significa esto? Esto ya comenzó a tomar cuerpo, a hacerse más bonito, a hacerse más vistoso, ya a tener más técnica. Y el verdadero impulsor de esto, el innovador, es Winsor McCay. Ahí tienes una figurita del dibujo que hizo este señor, este inventor del cómic, que son las historietas que le llamamos nosotros. Bien, en 1934 aparece Flash Gordon. Quien lo inventa es Alex Raymond y poco a poco comienzan a surgir algunas historietas de personajes comunes que se caracterizaban por ser héroes, soldados y también magos. Este señor que aparece acá de historietas, este héroe de historietas, se llama Flash Gordon. Recuerda que estamos viendo un periodo antiguo de cuando esto comenzó a generarse, ¿cierto? Cuando comenzaron a crear estas historietas. ¿Y vienen de dónde? De Estados Unidos. Allá fueron los primeros creadores, ¿sí? Los que le dieron mayor realce, más importancia. ¿Y las pusieron dónde? En los periódicos, después propiamente en revistas y así sucesivamente. Acá tienes otra vez a Flash Gordon ya en una revista, ¿cierto? De historietas. Esto se vendía, estás viendo que son imágenes antiguas, ¿ya? Y los personajes caracterizaban a héroes, ¿te das cuenta? Esto tiene que ver, niños, con la época en que fueron creadas estas historietas, porque en esa época habían guerras, habían héroes, ¿ya? Eran otros tiempos que se vivían. Por lo tanto, los artistas que crearon estas historietas tenían otra imaginación, ¿cierto? Otro contexto donde podían inspirarse para crear diferentes personajes de historietas, como el que ves acá, que es el famoso héroe Flash Gordon. Tal vez no lo conozcas, pero esto sí, algunos años atrás era conocido. Veamos qué son los comic books, que traducido en castellano significa los libros de historietas. ¿Ya? Revistas de historietas que se empezaron a publicar posteriormente. Al principio eran dibujitos, ¿te acuerdas que estaban en los diarios, en los periódicos, ya? Y posteriormente se empezaron a publicar revistas con historietas, libros, pequeños libros con historietas. Sí, las historias comienzan a aumentar en calidad. Los escritores y dibujantes adquieren un estilo característico del cómic. Cómic es lo mismo que historieta, ¿ya? Para que esa palabra te quede clara. Y así surgen historietas de detectives, científicos y personajes más atractivos y con habilidades superiores a las humanas. Mira qué interesante. Siempre salvando al planeta o a su comunidad de una catástrofe mayor. Qué interesante, en esa época ya habían problemas donde los héroes salían a salvar a la humanidad. Qué necesario sería hoy en día también, ¿verdad, niños? Sí. En 1938, hace mucho tiempo, llegan superhéroes tales como Superman, la Mujer Maravilla y posteriormente otros como Batman. ¿Los conoces? Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Sí, ellos son personajes llamados superhéroes
¿Dónde salen? En las historietas, ¿cierto? También llamadas cómics, que es una palabra que usan en Estados Unidos. Esta es la época donde habían también los gángsters. ¿Qué significa gángster? Ya son esas personas, esos bandidos que andaban con pistolas, que andaban asaltando, ¿cierto? A eso se le llama gángster, que actuaban en pandillas. Ya, esa es la época que había a inicios del siglo XX. Y por lo tanto era natural que el lector deseara encontrar a un policía astuto y duro, y así nace un personaje que se llama Dick Tracy. Dick Tracy es un personaje conocido antiguamente de historietas, que era el policía, que era un héroe, ¿cierto? Era astuto y duro, ¿cierto? Y que se enfrentaba a los gángsters, que eran los pandilleros, ¿cierto? Los malos, los bandidos que andaban con pistolas, a veces ametralladoras, también asaltando y robando. El policía Dick Tracy los combatía, ¿cierto? Era muy astuto. Posteriormente, niños, aparece una empresa llamada Marvel Comics, que es una empresa norteamericana, una industria ya grande, y esta industria, esta empresa grande que se llama Marvel Comics, ya una empresa de historietas, publica Los Cuatro Fantásticos y posteriormente Spider-Man. Sí, estos ya los conoces, son un poco más actuales, ¿verdad? Y también el Increíble Hulk, el Hombre Increíble, y X-Men, que son estos amigos que tienen superpoderes, X-Men en inglés, X-Men en castellano, que significan los hombres X. Sigamos. Aquí vemos a la Mujer Maravilla. Y en esta otra imagen, ¿a quién vimos? A este famoso superhéroe de las historietas llamado Superman, el superhombre con muchos poderes. En 1950 llega una serie, ¿cierto?, dentro de estas historietas llamada Charlie Brown. Su autor es un señor de apellido Schulz. Charlie Brown es el niño que aparece acá con un gorrito arriba, ¿cierto? Y con un suéter que tiene como unas líneas negras y verde en el fondo. Él tenía algunos amiguitos, es muy conocido también, ya, y se transforma en una famosa historieta que apareció en muchas revistas, libros y también en la televisión. ¿No? Los personajes eran, como te decía, mundialmente famosos, pero tenía un perrito, el perrito que aparece acá abajo, que tú ves al final, ¿cierto? A la izquierda, a mano derecha al final, un perrito que se llamaba Snoopy, un gran personaje, un muy querido personaje de esta historieta, ¿sí? Ahí está el perrito, mira qué lindo, qué simpático. Este perrito pertenecía a la serie Charlie Brown, que era la historieta, ¿verdad? Llamada Charlie Brown. Ya era uno de los personajes, llamado Snoopy, muy bonito. Y en Chile, teníamos historietas acá en Chile. ¿Qué historietas conoces tú aquí en Chile? Yo conocí algunas que desaparecieron, otras que continuaron. En agosto de 1949 nació el personaje más famoso de la historieta chilena, cuyos chistes son leídos hoy por 80 millones de hispanoparlantes. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es este personaje? Sí, ¿quién es el protagonista de esta historieta? ¿Quién es el principal personaje? Veamos quién es. Sí, es Condorito, muy bien. Este es nuestro más famoso personaje de nuestro país, de Chile, ¿cierto? Nació por allá por el año 1949, ¿cierto? Hace más de 70 años. Es un muy conocido personaje de historietas que lo conocen en todos los países donde se habla español, ¿sí? Donde se habla el castellano. En Argentina, en Bolivia, en Perú, lo conocen en muchísimos lados. Y es chileno, nació aquí en Chile, ¿verdad? Ahí tú tienes algunas cosas que podemos aprender de este personaje. Por ejemplo, en el año 1999, el personaje cumplió medio siglo de vida, ya que fue muy celebrado, con una revista que se editó de forma ininterrumpida desde el año 55, como te contaba, y fue transformado en una verdadera institución dentro de nuestra cultura nacional. Fijémonos en la figura que aparece con Dorito, personaje, ¿cierto?, de la historieta, y arriba en la historieta aparece hablando, ¿cierto? En este globo blanco que tiene letras, que es lo que está
comunicando, lo que está expresando, lo que está diciendo Condorito. Condorito se comunica, ¿lo ves? Y este globito, ¿cierto? Sirve para poner las palabras que está diciendo Condorito, lo que está hablando en ese momento. Al final, a mano derecha, te das cuenta que aparece la palabra plop. Ya, esto lo vamos a estudiar, tiene un nombre, ¿cierto? Que está justamente preguntado en tus guías, ¿no? Estas palabritas, estos ruidos que aparecen también tienen un nombre. Algunos tipos de historietas de ficción, por ejemplo, que son imaginarias, existen aventuras fantásticas, ciencia ficción, terror, humor, del oeste y románticas. Son los diferentes tipos de historietas, ¿cierto? Que pertenecen a estos géneros, ¿ya? Llamados ficción. La ficción es algo inventado, que no es real, ¿cierto? Nosotros podemos inventar, por ejemplo, esos monstruos grandotes o platillos voladores que no son reales, que no los conocemos. Entonces, eso es inventado, es creado por la imaginación de la persona que ideó estos cuentos que se transforman en historietas. También tenemos historietas que son reales, que son de no ficción, como dice aquí abajo, son reales, ¿cierto? De la vida real y pertenecen a las llamadas biografías y también crónicas. Esto te sirve para ir conociendo, no es necesario que lo memorices, nada más presta atención, ¿sí? Es información que tú puedes ir teniendo para futuros estudios tuyos, ¿ya? Los elementos del lenguaje de las historietas, ¿sí? Esto es importante que lo memoricemos, ¿cierto? Esto ya es materia nuestra. Existen las viñetas que pueden ser mudas y habladas, mudas y habladas. ¿Qué son las viñetas? Viñeta, como aparece acá abajo, viene del francés, del idioma francés, vignette, ¿ya? De ahí que se exporta esa palabra al castellano y significa cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y textos se compone una historieta. Esto es según el diccionario de la Real Academia Española. Repito, viñeta es cada uno de los recuadros, ¿cierto? Los cuadraditos de una serie de historietas en la que con dibujos y un texto se compone esta historieta. ¿Ya? Veamos la viñeta muda. Por ejemplo, a mano izquierda, tú tienes a nuestro personaje que ya lo vimos, que es Condorito. Condorito no está hablando, ¿cierto? Entonces ahí hay una viñeta muda. A mano derecha, por otro lado, tienes una viñeta hablada. Esto es importante que lo vayas conociendo. Esto es de nuestra materia. La viñeta hablada, donde aparece un policía, ¿cierto?, con un arma y dice, tengo que investigar ese grito, como lo haría el inspector Dan, dice ahí. ¿Te fijas? El personaje, este policía, está hablando, está diciendo algo. ¿Ya? Estas son las viñetas, el recuadro, el cuadradito que está marcado a izquierda con rojo y a mano derecha con amarillo, es lo que se llama viñeta. ¿Sí? El cuadradito donde está la historia. ¿Ok? El texto de los personajes en globos o bocadillos. ¿Qué significa esto? Te das cuenta que aparecen nuestros personajes, están en su cuadradito, dentro de ese cuadradito se dibujaron, pero ahora aparece un globo, que tal como la figura lo muestra es un globito, también llamado de bocadillo. ¿Qué es este globito? ¿Ya? Es donde habla, donde expresa sus palabras o también sus pensamientos el personaje de la historieta. ¿Lo ves? Por ejemplo, arriba aparece el personaje que dice, ¿dónde estará Pepita? Él está pensando. Sus palabras están dentro de un globo, así se llama, donde aparece la palabra como una nube, ¿te fijas? Eso se llama globo, ¿sí? Abajo también tienes otro personaje que también está hablando en un globo, ¿cierto? Fíjate la diferencia de los tres globitos, ¿cierto? Estas nubecitas. La primera, la persona está pensando. Te das cuenta que es diferente de la de abajo.
Fíjate el diseño, el de arriba tiene los trazos donde se dibuja este globo, esta especie de nube, ¿sí? Es suave. Al medio, el personaje está gritando, dice Pepita. ¿Te das cuenta? Eso es también un globo, pero está dibujado de otra manera. También está expresándose, pero de otra manera, está gritando. Entonces el globito se dibuja de forma diferente. Y abajo, en el último recuadro, abajo, aparece otro personaje donde también está hablando, ¿cierto? Está expresando cosas el personaje de forma bajita, ¿sí? Y te das cuenta que también en la nubecita, el globito, ya también llamado bocadillo, ya nombre es globo o bocadillo, aparece con líneas punteadas. Para cada tipo de actitud se hace un globo, también llamado bocadillo, diferente, ya sea para expresar un pensamiento arriba, con una forma, al medio para expresar un grito, que el globo tiene otra forma, y abajo el globo tiene otra forma cuando la persona está hablando bajito, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa nubecita se conoce, donde hablan los personajes, se conoce como globo y también se conoce como bocadillo. Bueno, ahora tenemos los sonidos que se conocen como onomatopeyas. Ese es el nombre un poco extraño que se les da. Se llama onomatopeyas. Veamos qué es esto. En el lenguaje hablado y escrito, onomatopeya significa imitar un sonido. ¿Sí? Imitar un sonido. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de imitar el sonido de un motor, ¿qué hacemos? Cuando el auto, por ejemplo, lo encendemos y aceleramos, ¿cierto? El motor hace un sonido que es ¿sí? Eso lo podemos escribir, ese sonido lo podemos escribir. Te lo muestro, porque estamos imitando un sonido. Mira, en las historietas las onomatopeyas son representaciones gráficas de sonidos. Se interpretan según su tamaño y la manera en que se dibujan. Te lo muestro con detalle. Acá, por ejemplo, tienes donde dice arriba, ¿cierto? En el recuadro de arriba dice plof. La persona dice, ahora ya sé lo que es el suelo. La persona se cayó y cuando se cae hace un ruido, ¿cierto? ¿Nos imaginamos ese ruido? Cuando un objeto cae, en este caso se cayó la persona, el ruido que hizo, plof, lo podemos escribir, ¿te fijas? Plof, que significa el ruido que hizo, ¿sí? El ruido se escribe de esa manera, plof. Abajo aparece otro personaje que dice, cuando llegues arriba, por fuera de combate, al caco ese, o sea, al bandido, yo subiré enseguida a ayudarte. Y aparece la palabra plas. Esa palabra plas está imitando un ruido, ¿cierto? El ruido se escribe de esa forma, ¿ya? El ruido se escribe de esa forma. ¿Lo vas entendiendo? Estos ruidos son comunes que aparezcan en las historietas, ¿cierto? Y se escriben para que tú entiendas que es un ruido. Por ejemplo, la palabra splash, que aparece aquí, al sonar algo cuando cae el agua, suena, ¿te has fijado? Por ejemplo, tú tiras una persona al agua, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, una persona gorda se cae a la piscina. Eso hace un ruido, ¿te das cuenta? Ese ruido en la historieta se escribe, ¿sí? Y representa ese sonido, splash, ¿te fijas? Representa el sonido cuando la persona cayó a la piscina. Por ejemplo, una persona le dan una bofetada. Una bofetada suena, por ejemplo, ¡paf! ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas? Ahora, ¿cómo escribirías ese sonido? Ese sonido se puede escribir así, ¡paf! ¿Ya? Esto es lo que se conoce en las historietas con el nombre de onomatopeya, que significa imitar un sonido. Muy bien. Esto es algo que quiero que lo visualices, ya que es bonito y que significa cómo se hacen las historietas en los diferentes planos. ¿Te das cuenta? Ahí aparecen a mano izquierda un personaje que dice, yo estoy en un plano medio. Al medio dice, nosotros en un plano general. A la derecha, el personaje dice, yo estoy en un primer plano. Esto es como en la televisión, no sé si te lo puedes imaginar, ¿no? Cuando la persona la enfoca la cámara más de cerca o más de lejos, ¿ya? Significan los planos.
Esto no es materia nuestra, pero es bonito que lo vayas conociendo, ¿cierto? Es parte de las historietas también, que son súper entretenidas. Por ejemplo, acá tenemos unos personajes, ¿cierto? Ya, en este recuadro, y vamos a ver un plano de la persona que está de negro. Mira, fíjate cómo es como si fuese una cámara de televisión. Mira qué entretenido. Veamos un plano. Ahí tenemos un plano, ¿verdad? Ahora tenemos otro plano. ¿Te fijas que es como que te fueras acercando con tu cámara? Eso, te das cuenta que tenemos otro plano. Finalmente le enfocan la mano. Esos son los planos. Veamos algunos héroes de historietas. Esto es súper entretenido. Mira, conozcamos en algunos héroes. Estos son muy antiguos, pero súper famosos también. Asterix y Obelix. ¿Sí? Son antiguos, te das cuenta, los dibujos ya son como viejos, ya, pero son de las primeras historietas que aparecieron. En Bélgica, como puedes ver abajo, Bélgica, el país, había un personaje llamado Tintín que era muy famoso. Este personaje que aparece ahí con un perrito en la espalda, ¿te das cuenta? Este es un personaje del país llamado Bélgica, que está en Europa, cerca de Francia. En los Estados Unidos existía este personaje que se llamaba Lucky Luke, que es un vaquero, ¿cierto? Que está representado acá con un caballito, con su traje de vaquero, con su sombrero. Ya este es un personaje de historieta muy famoso, ¿sí? De los Estados Unidos. En Bélgica también existía este personaje llamado Sorglup. ¿Lo ves? Es como un personaje malo, ¿cierto? Que un poco asustador, ¿te das cuenta? Tiene cara de malo, ¿verdad? Sí. En Bélgica tenemos también a Mursupilami. Estos personajes para mí son nuevos también, pero es entretenido conocerlos, ¿verdad? Que vienen de las primeras historietas, cuando se creó esto de las historietas. Es simpático este monito, ¿verdad? Es como un perrito. Sí, en Bélgica también existe el conde de Champignac, este señor con bigotitos que parece que tenía superpoderes, ¿cierto? Estas revistas yo no las conozco, pero es entretenido ir investigando y descubriendo cosas que a veces uno no conoce y que le van aumentando nuestra cultura, ¿verdad? Esto es parte de la cultura, niños. En Bélgica te das cuenta hay muchísimas historietas. Acá aparece otro personaje que se llama Benoit Bricefer. Ese es el nombre que tiene. Y tú puedes ver que era un niño que tenía muchos poderes. Por ejemplo, está levantando con sus manitos un taxi. Así de fuerte, ¿cierto? Ahí está el niño también, superhéroe de historietas. Simpático, ¿verdad? Es bonito. Este lo habíamos visto recién, también es de Bélgica, se llama Monsieur Choc, así se pronuncia, es francés, el idioma que hablan en Bélgica, por eso tienes estas palabras en idioma francés. Ya es el señor que habíamos visto recién en los planos, ¿te acuerdas cuando nos acercábamos con la máquina, la cámara? Esto también es otro personaje, Urbanus se llama, Jerome. Road Rider, personajes heroicos, ¿cierto? Que luchan con monstruos que nos salvan de las calamidades que pueden atacar a nuestra humanidad. Super López, morcego verde. Esto significa murciélago verde. Esto es brasilero, viene de Brasil. Y Mafalda. Mafalda es argentina, es súper conocida. Ya es la niña que aparece acá con el pelito negro, con la carita redondita, ¿cierto? Aparece con sus amigos, ¿eh? Y esta es un personaje de historieta bastante conocido, ¿ya? Acá, por ejemplo, puedes leer la historieta cuando vayas revisando el video. Es una niña bastante famosa y que tiene mucho que contar, ¿no es cierto? Se sacaron muchas revistas con ella, muchos libritos pequeñitos, donde las historias eran muy entretenidas, muy bonitas, ¿cierto? Ella es una niña que piensa, una niña que comunica cosas, que piensa en, por ejemplo, en la libertad, en la justicia. Es muy entretenido leer a esta niña. Mafalda se llama. Mafalda te va a aparecer en tus guías, ojo, ¿ya? Bien, te agradezco tu atención, niño y niña.
sigan estudiando, lo están haciendo muy bien. Espero que les vaya súper bien en esta guía. Cualquier cosa, no se olviden de preguntarle a su tío, que para eso estamos. Mucha suerte, niños, y que Dios los proteja y los bendiga. Chao, chao.